Vamos a, en este momento, en esta jornada de la mañana, vamos a tener unos profesionales de la ingeniería en ciencias acuícolas que nos van a deleitar con una exposición muy importante de un artículo científico que ellos, siendo expertos en ingeniería en ciencias acuícolas y recursos marinos costeros, la ingeniera Catherine Scarlett Portillo Andino, el ingeniero Kenneth Joel Suazo Hernández y el ingeniero Lester Joshua Celayo Anduray nos van a deleitar con esta exposición magistral sobre el artículo científico El efecto de la temperatura sobre la morfología y reproducción del erizo de mar Albacia Dufresne. Con ustedes, los ingenieros. Vamos a dejar de compartir para que ellos sean los que estén completamente dueños de esta sala. Sean bienvenidos todos. Éxitos, ingenieros. Gracias, doctora. Ya pueden compartir, ya en la sala es de ustedes. Observan, ¿verdad? La presentación. Sí, sí, ya. Muy bien, voy a apagar mi. Se ve muy bien, ingeniera. Puede iniciar. Sí, nuestro compañero Kenneth, Lester va a comenzar. Muy buenos días tengan todos. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a exponer, como mencionó la doctora, sobre lo que son los efectos de la temperatura sobre la morfología y reproducción del erizo del mar. Arabacea dufresne. Bueno, comenzando vamos a dar lo que es un pequeño resumen de lo que podría ser, de lo que trata lo que es el artículo científico. Bueno, no podría ser, sino de lo que trata el artículo científico. En este artículo nos menciona que el aumento de los valores del CO2 atmosférico o carbono, CO2 atmosférico o dióxido de carbono y el consiguiente calentamiento del agua de mar constituyen factores estresantes para lo que son los ecosistemas marinos y en general para lo que es el carbono atmosférico y el calentamiento termina dando un problema para todos en general. Pero siguiendo con los ecosistemas marinos, renovando el interés en la fisiología de los equinodermos. El Iconodeo Arabacea dufresne es una especie ampliamente estudiada con una amplia distribución en los golfos norpatagónicos. Con el objetivo que se tiene este experimento es evaluar el efecto de la temperatura del agua de mar sobre su morfología y reproducción, como mencioné. Los individuos que fueron estudiados o expuestos durante 10 semanas fueron tratados con 3 tipos de temperaturas, que fueron de 13, 15 y 17 grados centígrados. De acuerdo con las condiciones actuales del agua de mar y los valores esperados para el próximo siglo, al final del experimento se analizó el diámetro y estadística e histológicamente el peso del individuo completo y de sus órganos internos. Con esto se buscaba bastante lo que es encontrar si va a haber una diferencia tanto en pesos, tanto del mismo individuo completo como en sus órganos. Si va a haber algún tipo de cambio dependiendo de lo que era la temperatura en la que estaba, lo que era el agua. Siguiente diapositiva. Se tuvieron resultados en donde los individuos expuestos a temperaturas más altas murieron en mayor número. El control y el tratamiento a 17 grados centígrados no presentaron cambios en los pesos secos de las gónadas e intestinos. En cambio, los individuos que fueron expuestos en 15 grados centígrados presentaron un aumento en el diámetro del caparazón y en el peso seco de gónadas e intestinos. Los estudios gonadales a esa temperatura de 15 grados centígrados para machos fueron similares al ambiente, a diferencia del de las hembras, que se observaron estadios más avanzados.
La temperatura de 15 grados centígrados podría llegar a ser óptima para la asimilación de alimentos y obtención de energía. Las gónadas y el intestino estarían mostrando cambios a corto plazo a diferencia de los órganos calcificados. Esto nos trata de decir de que cuando se trató en 17 grados centígrados no hubo un cambio drástico en lo que fue la morfología, reproducción y demás cosas de lo que era el erizo de mar, a cambio de la temperatura de 15 grados centígrados. En esta sí se llegó a observar una diferencia tanto en el tamaño del espécimen como en tanto sus gónadas e intestinos. Como la descripción taxonómica del erizo de mar, Arabaesia dufresne, tenemos de que pertenece al dominio Eukarya, al reino Animalia, al filo Echinodermata, clase Echinodea, orden Arbacioida, familia Arbacidae, género Arbacea, especie de Dufresne, y como un nombre común lo conocen como erizo verde. Como mencioné, el objetivo general de lo que fue esta investigación era evaluar el efecto que tenía la temperatura del agua de mar sobre la morfología y reproducción en el erizo de mar, Arabacea dufresne. Y como introducción podemos tener de que el exceso de los gases liberados a la atmósfera genera un progresivo aumento de la temperatura y del dióxido de carbono, CO2, produciendo procesos globales de cambio climático. Estos procesos afectan a los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y en los océanos. La temperatura del agua es el principal factor que determina el óptimo funcionamiento del metabolismo de los invertebrados marinos. Por lo tanto, el aumento en este factor puede afectar la asimilación de alimentos, crecimiento, la respiración y el desarrollo de gónadas, la reproducción y la supervivencia de los invertebrados marinos. Como había mencionado, lo del cambio climático ha afectado no solo al ecosistema marino, sino que al ecosistema en general, teniendo un peor, por decir un peor, una peor asimilación de todo lo que son, eh, ay, se me fue esta palabra. Bueno, con eso lo que quería mencionar era de que la temperatura o el cambio climático ha ido molestando, por decir de una manera, a todos los ecosistemas, dando un cambio en todo lo que son las propiedades de los organismos, afectando tanto su reproducción como desarrollo, crecimiento, etcétera. Durante las últimas décadas hubo un renovado interés en la fisiología de los equinodermos, principalmente en la adaptabilidad de algunas especies frente a los cambios previstos de diferentes parámetros ambientales. La gran mayoría de las especies de equinodeos son herbívoros y cumplen funciones claves en los ecosistemas costeros que habitan, siendo capaces de alterar la abundancia y distribución y composición de las asociaciones de algas e invertebrados. Por lo tanto, cambios a nivel fisiológico individual con im- implicancias en la supervivencia y la reproducción de la población pueden tener consecuencias también a nivel de ecosistema. Con esto nos trata de decir de que estos animales, al ser, son herbívoros, obviamente, y que están cumpliendo una función en la que ellos reducen lo que son reducen el número de algas que están en la parte donde en esa parte del ecosistema en la que ellos están, o en el lugar en el que están habitando. Ellos reducen la cantidad de algas para que no haya tanto problema con ellas, dando dando una mejor ayuda a lo que es esa parte del ecosistema en donde están unos ciertos tipos de animales que están con ellos.
El erizo de mar Arbacea dufresne presenta una amplia distribución a lo largo de la costa de Argentina, siendo una de las especies dominantes en las comunidades bentónicas de los golfos norpatagónicos. Estudios en la población de Arbacea dufresne del Golfo Nuevo, en Patagonia, Argentina, han mostrado que en años más cálidos se observa una mayor producción gonadal y un periodo de desove más prolongado. Por otro lado, estudios en laboratorio mostraron que en el desarrollo embrionario y larval se ven afectados significativamente por un aumento de la temperatura. En efecto, estos antecedentes fueron claves para plantear el estudio en condiciones controladas del efecto del aumento de la temperatura de mar sobre parámetros morfológicos y reproductivos. Y como podemos ver, esta es la ubicación donde se llevó a cabo esta investigación sobre el erizo Arbacea dufresne. Y como se puede observar en esa, que se mira ese puntito rojo, es el lugar de la ubicación exacta del Centro de Investigación Norpatagónico que está en Argentina. Bueno, les dejo con mi compañera. No tienen ninguna pregunta, compañero, sobre lo que acaba de explicar el compañero Lester. Bueno, aquí solo quiero mencionar en la ubicación geográfica que si observan al este del centro de investigación, nos encontramos con el Golfo Nuevo, que fue donde de donde se recolectaron las muestras de Arbacea dufresne. Entonces voy a dar continuación a lo que es los métodos, los materiales y los métodos que se emplearon en lo que fue la investigación. Primeramente se realizó lo que fue un muestreo ahí en el Golfo Nuevo de Argentina, en donde se recolectaron 87 individuos en etapa adulta en el mes de abril. ¿Cuál fue el proceso de recolección y aclimatación? Bueno, la recolección se realizó mediante buceo ahí en el Golfo, como mencioné. Luego, seguidamente los organismos se transportaron al centro de investigación, en donde posteriormente fueron aclimatados durante una semana en un acuario de 30 litros a 14 grados Celsius. Se mantuvo una salinidad de 33 a 34 partes por millón y un fotoperiodo de 12-12, que quiere decir que se mantuvieron en un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y también este aspecto es importante. Los erizos de mar no fueron alimentados con el objetivo de comenzar el experimento con todos los organismos en la misma condición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se ofrecía alimento, podría ser que unos organismos consumieran y otros no. Entonces, a la hora, en el momento de realizar la medición de los parámetros que se iban a evaluar, los parámetros morfológicos, podría ser que unos organismos, por ejemplo, como en la determinación del peso total del individuo. Disculpe, ingeniera, casi no se le escucha, como que se bajó se disminuyó el volumen. Vuelva otra vez a ver si le puede aumentar un poquito el volumen, casi no le escuchamos. No sé si es mi percepción, pero no le escucho. Voy a ver. Pero está todo el volumen. ¿Escuchan? Hola. Creo que se aleja de la computadora, no se le escucha. Tal vez sí se... Exacto. ¿Ahora hable? ¿Escuchan? Se le escucha bajo. Al inicio se le escuchaba muy bien, fíjese. Es porque está un poquito alejada del micrófono. Sí, exacto. Exacto. Entonces, únase un poquito más al micrófono para que se le pueda escuchar mejor. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Ok. Entonces, ¿por dónde me quedé? Disculpen. Bueno, decía que
que durante el tiempo de aclimatación, los organismos, los erizos de mar no fueron alimentados, o sea, se suspendió alimento porque pudo ser que, por ejemplo, unos organismos se alimentaran y otros no, y al momento de realizar las mediciones de los parámetros morfológicos que se iban a evaluar, entonces unos organismos, el intestino, debido a que el intestino de unos iba a estar más lleno que el otro, entonces por eso se suspendió la alimentación, entonces, porque los datos no iban a ser en base a la población, al estado natural de la población. Seguidamente, en el diseño experimental tenemos que previo al comienzo del experimento se determinó el peso sumergido y el diámetro máximo del caparazón de cada uno de los individuos. Después, de los 87 individuos que se seleccionaron, que se recolectaron, 15 de esos fueron seleccionados al azar, en donde se encontraron 8 hembras y 7 machos, para establecer los parámetros a estudiar de la población natural. Que en este caso fue que se quería determinar el peso de los órganos, como ser la gónada, el intestino, el caparazón y la linterna de Aristóteles. La linterna de Aristóteles es el órgano masticador de los erizos de mar, que está adentro del caparazón, del cuerpo, podríamos decir. También se determinaron los pesos secos, y estos fueron obtenidos llevando los órganos a peso constante en una estufa a 60 grados Celsius. Para realizar la medición se utilizaron balanza gravimétrica y calibre digital o pie de rey digital. Ahora bien, como se seleccionaron 15 individuos para medir parámetros, los 72 individuos restantes fueron utilizados para llevar a cabo el experimento, que tuvo una duración de 8 semanas, es decir, 65 días, abarcando parte del periodo de la gametogénesis, que gametogénesis ya sabemos cuál es el término, que es la producción de gametos de la especie Herbacea dufresne, que transcurre principalmente en otoño e invierno. Eso es según investigaciones de Broger, et al., Ferra. Y ahora, una vez seleccionados los individuos que van a ser expuestos al experimento, se seleccionaron 3 tratamientos utilizando como factor la temperatura del agua de mar, en donde se tomó el primer tratamiento a 13 grados Celsius como grupo control. También se tomó otro tratamiento térmico a 15 grados Celsius y a 17 grados Celsius, el último tratamiento. ¿Por qué se tomó 13 grados Celsius como grupo control? Porque según las condiciones del agua del Golfo, los valores promedios son 15.6 grados Celsius en abril, 13.9 grados Celsius en mayo y 12.4 grados Celsius en junio. Entonces, aquí se realizó prácticamente un análisis estadístico, sacando un promedio que como resultado dio 13 grados Celsius, que es la temperatura que oscila entre los valores naturales para la época de estudio. Mientras que los otros tratamientos a 15 grados Celsius y 17 grados Celsius representan valores elevados para la época del año. Es decir, 15 grados Celsius representa 2 unidades por encima del tratamiento control, es decir, 2 unidades que se esperan que aumenten a finales del año. Y 17 grados Celsius representa la temperatura máxima a la que podría llegar el mar en caso de que las emisiones, como decía el compañero en la introducción, en caso de que las emisiones de CO2 aumenten, de CO2 atmosférico aumenten. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se le escucha bien, ahorita sí, muy bien. Gracias.
Entonces, seguidamente nos encontramos que, bueno, prácticamente esta es ¿cuál sería la distribución? En cada tratamiento se utilizaron 24 individuos, haciendo un total de 72. Cada individuo fue separado individualmente para evitar competencia por espacio y alimento. Cada organismo se colocó en un acuario que contenía 3 litros de agua de mar filtrada, filtrada a través, como por ejemplo, o sea que se utilizó un micraje de 300, un diámetro de grosor de 300 micras y un filtro ultravioleta para eliminar microorganismos patógenos. También se empleó en cada acuario un aireador y un filtro de canasta que permite asegurar la oxigenación y la calidad del agua. Además, se colocaron de a 6 acuarios individuales dentro de un recipiente de plástico de mayor tamaño. Más adelante, seguido de esto, voy a explicar en un esquema que yo realicé para darnos más o menos una idea de lo que pudo ser el diseño experimental. Bueno, cada recipiente de mayor tamaño contenía agua de mar y un calentador Atman, que este calentador estaba programado a un sensor de temperatura para mantenerla en un rango deseable, porque, por ejemplo, si teníamos el tratamiento de 13 grados Celsius, no queríamos que la temperatura ni aumentara ni disminuyera. Entonces, este aparato ayudaba a mantener en el rango deseado la temperatura. La salinidad también se mantuvo a 33, en un rango de 33 y 34 partes por millón, y también se mantuvo un fotoperiodo de 12 horas luz y 12 horas de oscuridad. Este es un ejemplo, es el esquema del diseño, de lo que pudo ser el diseño experimental, porque si observó, doctora, no hay en el artículo, no se muestra un esquema. Entonces yo realicé un ejemplo en donde encontramos los 3 tratamientos. Cada tratamiento incluye 24 individuos, haciendo un total de 72. Y como dice la descripción, que se colocaron de 6 acuarios dentro de un recipiente de mayor tamaño. Entonces, en total, fueron 4 recipientes conteniendo 24 acuarios, 24 individuos. Cada recipiente de mayor tamaño contenía agua de mar filtrada y un calentador con el sensor que ya expliqué, con el sensor Atman. Igual en los demás tratamientos. Y al igual que había explicado, cada acuario contenía 3 litros de agua de mar, su respectivo sistema de aireación y filtración, y la salinidad también. La salinidad contemplada en un rango de 33 y 34 partes por millón. Durante el experimento se realizaron las siguientes actividades. Monitoreo y registro diario de la temperatura y la salinidad. También se realizó alimentación ad libitum, que significa alimentación opcional, 2 veces por semana con similar cantidad de alimento artificial. Es decir que la alimentación opcional, es decir que que las especies podrían alimentarse cuantas veces quisieran, porque el alimento permanecía en los comederos. Previamente a ser alimentado se realizaba un proceso de limpieza. Se retiraban los desechos de alimentos no consumidos y las heces producidas. También se recambiaba 2/3 del agua de mar filtrada en cada acuario mediante la succión del fondo con una manguera. Esto se realizaba para evitar la acumulación de compuestos nitrogenados, porque si bien sabemos, los compuestos nitrogenados son los principales contaminantes del agua. Entonces no se quería que hubiera mortandades. También se observaban los individuos a través de la pérdida de espinas, los desoves,
que se presentaban, que se observaban mediante el color del agua, la posición y la movilidad de los individuos y la mortalidad. Y un dato importante es que si por ejemplo, alguna especie moría durante el experimento, esta se extraía inmediatamente y era posteriormente revisada. Vamos a ver, al final del experimento, ¿cuáles fueron los datos que se tomaron? Se determinó el peso sumergido de los organismos, el peso total y el diámetro máximo del caparazón. Luego, los individuos se anestesiaron con cloruro de magnesio al 5% para posteriormente ser diseccionados y así determinar el peso seco de los órganos, como ser las gónadas, el intestino, el caparazón y la linterna de Aristóteles. De la misma forma que los individuos de la población natural o los individuos al inicio del experimento. Seguidamente, el sexo fue establecido por coloración gonadal y análisis histológico. También una porción de la gónada fue fijada en Davidson por 24 horas y conservada en etanol al 70%. Y el peso húmedo de esta porción se registró porque después se iba a corroborar el peso seco real de la gónada de cada individuo. Para determinar los estadios gonadales se realizaron análisis histológicos de los tejidos de las gónadas que se deshidrataron y posteriormente se tiñeron mediante la técnica de tinción con hematoxilina y eosina. Estos preparados se observaron en un microscopio óptico y luego se tomaron fotografías de los estadios gonadales y los estadios gonadales se clasificaron considerando las células germinales, que nos referimos a los ovocitos y los espermatocitos, y los fagocitos nutritivos, de acuerdo con el autor Ferra et al. 2015. Seguidamente tenemos el procesamiento de las muestras. Y nos dice que al igual que al comienzo del experimento, 15 individuos adultos de Herbaceo dufresne fueron recolectados de la población natural y procesados de la misma manera que los mencionamos anteriormente. En este caso se encontraron 7 hembras y 8 machos, a diferencia de los primeros 15 organismos que se encontraron 8 hembras y 7 machos. Los análisis estadísticos se realizaron análisis estadísticos para determinar los datos, para determinar la variación, si se establecieron factores, si hubieron factores que intervinieron en dicho parámetro morfológico. Para analizar el efecto de la temperatura y el sexo sobre los parámetros medidos, el peso total sumergido, el diámetro total del cuerpo y el peso de las gónadas, el intestino, la linterna de Aristóteles y el caparazón. Todos estos son parámetros morfológicos. Se utilizaron modelos lineales generalizados a través del software LibreR. Por ejemplo, este software nos sirvió para determinar las variables, respuestas, para determinar cuáles fueron las variables que influyeron en dicha variación, por ejemplo, en la variación del diámetro del cuerpo, en la variación del peso total del cuerpo y en el peso del caparazón al final del experimento. Y se utilizaron variables explicatorias como la temperatura y el sexo. Las variables explicatorias son prácticamente los factores que explicaron esas diferencias entre los parámetros. Para estudiar el efecto de la temperatura del agua de mar sobre la variable peso seco de las gónadas, esto estamos hablando de los órganos internos, peso seco de las gónadas, del intestino, de la linterna de Aristóteles, se seleccionaron como variables explicatorias la temperatura.
la temperatura y el sexo. Y a su vez también se utilizó el diámetro final del cuerpo, que es fue tomada como una variable explicatoria continua o covariable. Y finalmente, para evaluar el efecto de la temperatura del agua de mar sobre la gametogénesis de los erizos, se realizó una descripción de los estadios gonadales, que más adelante los voy a explicar. Ahora bien, los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? En esta tabla observamos. ¿Me escuchan, compañeros? Perfecto, se le escucha. ¿Alguna pregunta en esta tabla? Bueno, en esta tabla observamos el porcentaje, los porcentajes de sobrevivencia y número de individuos sobrevivientes al final del experimento. Cada tratamiento, cada uno separado por tratamiento de temperatura y sexo. Si bien sabemos, el número inicial de individuos eran 24. Entonces, en el tratamiento térmico a 13 grados Celsius, que fue la menor temperatura, se registró los resultados arrojaron un 83.3% de sobrevivencia, a diferencia de la temperatura intermedia o la temperatura a los 2 grados sobre la temperatura menor. Se observó un 66%. Los resultados arrojaron un 66.66% de sobrevivencia y en menor cantidad sobrevivieron los organismos expuestos a 17 grados centígrados. Obteniendo un total de sobrevivientes en el tratamiento a temperatura de 13 grados Celsius, un total de 10 machos sobrevivientes y 10 hembras. En la temperatura de 15 grados Celsius, sobrevivieron 4 machos y 12 hembras y además 4 organismos menos que la temperatura de 13 grados Celsius. Y si observan y analizan en la temperatura de 17 grados Celsius, hubo un menor porcentaje de sobrevivencia, porque esto pudo haber sido por el aumento de la temperatura, porque si bien sabemos, todas las especies tienen su rango de temperatura normal óptimo. Entonces, pudo ser que el aumento de temperatura haya generado estrés en el organismo y por eso no hubo mucha sobrevivencia, porque además porque no solo la temperatura afecta directamente al organismo, sino que también ocurren procesos indirectos. Por ejemplo, al haber un aumento de temperatura, hay una mayor actividad metabólica. Entonces, pudo ser que se dio mayor descomposición de materia orgánica, mayor producción de compuestos nitrogenados. Entonces, todo eso pudo afectar la sobrevivencia de los individuos, incluso los datos, incluso en la temperatura de 17 grados centígrados, se observó que murieron al inicio, en el mismo día que se sembraron los organismos, murieron 6 individuos. O sea, murió una caja de individuos. Entonces, esto pudo ser por el aumento de temperatura, y cuando lo sacaron, observaron que en el acuario presentaba, permítanme, el acuario presentaba turbidez, se observaban espinas en el fondo, y cuando diseccionaron los organismos, los órganos se presentaban en estado de descomposición, y también en el caparazón. El caparazón se sentía blando. Ahora bien, aquí tenemos 2 tablas. La primera muestra los modelos propuestos para analizar la variable, variación del diámetro, variación del peso del individuo y el peso seco del caparazón. Y si observamos,
si observamos, la primera tabla nos muestra los modelos que mejor se ajustaron a los datos en cuanto a la variación de las variables morfológicas. Como por ejemplo, en la variación del diámetro, se obtuvo un AIC, si nos enfocamos en la segunda columna, en la primera columna de la variación del diámetro, se obtuvieron datos de 165.846, lo que indica, si nos dirigimos al modelo, nos indica que el modelo que incluye el factor temperatura es el que mejor se ajusta a los datos. Mejor se ajusta a los datos en la variación del diámetro. El AIC es un criterio, que determina qué modelo se ajusta mejor a los datos, o sea, qué modelo presenta diferencias en la variación de los datos. Por ejemplo, y entre más pequeño sea el AIC, mejor ajusta el modelo a los datos. Entonces, mediante resultados estadísticos, se determinó que la variación del diámetro del caparazón del organismo, la temperatura fue la que tuvo relación o tuvo que ver o fue la causante de esa variación. Y en cuanto a la variación del peso del individuo, del Arbacea dufresne, se obtuvo que se obtuvo que el sexo fue el modelo que mejor se ajustó a los datos. Se observan aquí en negrita en la parte de variación de peso. El modelo fue el que mejor se ajustó a los datos, o sea que el sexo fue el factor que explica la variación de peso. Y si nos vamos aquí, no expliqué la parte en la tabla número 3 se encuentran los parámetros del modelo seleccionado. Y si nos vamos en la parte de variación del diámetro, aquí se muestra en el apartado de coeficientes, se muestra que la temperatura a 15 grados fue la temperatura que presentó valores significativamente mayores a las demás temperaturas. Entonces, la temperatura de 15 grados Celsius fue la que influyó en la variación del diámetro del caparazón. Y por último, si observan en el peso seco del caparazón, en la tabla número 2, en la columna del final, se observa que el modelo seleccionado fue el modelo nulo. Por lo tanto, esto significa que ni tanto la temperatura como el sexo tuvo que ver en el peso seco del caparazón, o sea, no se observaron diferencias entre la población inicial y la población final. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, tenemos ya 5 minutos más para que puedan cerrar la presentación. Haga alguna relación importante dentro de los resultados para que su compañero pueda finalizar con la ponencia. Gracias. Bueno, también aquí tenemos los resultados en cuanto al peso seco de los órganos. No se le escucha, péguese un poquito más. Aquí tenemos los resultados en la tabla número 4 presentamos igualmente los modelos que se adaptaron o que influyeron en cuanto al peso seco de las gónadas, el peso seco del intestino y el peso seco de la linterna de Aristóteles. Y en el peso seco de las gónadas, los resultados arrojaron que la temperatura, tanto la temperatura como el diámetro final del caparazón fueron los factores que influyeron. ¿Alguien activó el micrófono?
La temperatura, tanto la covariable de F o el diámetro final final, fue la que influyó en el peso seco de la gónada, al igual que, perdón, la temperatura y el sexo son los factores que influyeron en el peso seco de la gónada, y en el peso seco del intestino fue la temperatura y el diámetro final. Y en el peso seco de la linterna, los factores que influyeron fueron el sexo y el diámetro final del caparazón. Bueno, aquí tenemos unos gráficos de caja box plot. Estos gráficos nos indican la frecuencia relativa, o sea, nos indican la variación del la variación del diámetro, la variación del peso del cuerpo y el peso seco del caparazón para cada temperatura y para cada sexo. Por ejemplo, los resultados arrojaron en cuanto a la variación del diámetro referente a los tratamientos. Los resultados arrojaron que el mayor aumento se observan en el gráfico A, los asteriscos señalan que el tratamiento, señalan que el mayor aumento de temperaturas, el mayor aumento en la variación del diámetro se dio en la temperatura de 15 grados Celsius, en el tratamiento de temperatura de 15 grados Celsius. Pero no se observaron diferencias en el incremento del peso total de los erizos de mar expuestos a los diferentes tratamientos. Entonces, en el peso total no se encontraron diferencias en cuanto a los tratamientos de temperatura. Vamos a ver. En cuanto a los órganos internos, al peso seco de las gónadas, del intestino y el peso seco de la linterna de Aristóteles, se muestra que en el gráfico A, donde está el asterisco, se muestra que en el peso seco de las gónadas hubo un mayor aumento o una mayor variación en la temperatura de 15 grados Celsius en los machos. Y tanto en el peso seco del intestino como en el de la gónada, sí, como ya expliqué, se observó un aumento de peso relacionado con el efecto de la temperatura, mostrando los valores más altos en el tratamiento de la temperatura intermedia, como ya dije, en la temperatura de 15 grados Celsius. En el peso seco de la linterna de Aristóteles no se observaron diferencias. Ahora, finalmente, esta es la última gráfica, y que explica la frecuencia relativa de los estadios gonadales de las hembras y los machos en las diferentes temperaturas y en la población inicio y final. Por ejemplo, esta simbología, la simbología de pregamético, pregamético lo vamos a encontrar que significa previo a la gametogénesis. La vamos a encontrar rayado verticalmente, la gráfica rayado verticalmente, y el crecimiento se encuentra de color gris claro, el premaduro un color gris más oscuro, la gráfica de maduro se encuentran con rayas horizontales, el estadio, el SP tipo 1, que son los organismos que no desarrollaron su gónada, el SP tipo 2, que son los organismos que desovaron, y el estadio intergamético, que se encuentra en color blanco. Entonces, si observan la primera gráfica de las hembras, tanto la población inicial de las hembras y en la gráfica B, en la población inicial de los machos, predominaron los estadios de pregamético y intergamético. En la temperatura de 13 grados Celsius se observan también otra característica es que si observan en los tratamientos se presentaron mayor diversidad de estadios que en las poblaciones iniciales, que solo se presentaron prácticamente 2. Por ejemplo, en la temperatura de 13 grados Celsius, en las hembras se presentaron estadios, presentaron homogeneidad de estadio.
se presentó el estadio de madurez, el estadio de crecimiento, premadurez, madurez. También unos pocos no desarrollaron sus gónadas, otros se encontraban en estadio se encontraban desovados y otros también en estadio intergamético. Y en la temperatura de 15 grados Celsius se presenta en las hembras, presenta una predominancia en lo que es el estadio de premadurez, y pocos se encontraban en estadio maduro, y también unos pocos desovados y otros pocos en estadio de crecimiento. Y en los machos, en la temperatura de 15 grados Celsius, perdón, en la temperatura de 13 grados Celsius se encontró homogeneidad en lo que son los estadios de premadurez y de crecimiento, y unos pocos estaban en estadio de intergamético, que es el cuadro blanco. En los machos, se presentó en la temperatura de 15 grados Celsius, se presentó homogeneidad en los estadios de crecimiento y premadurez. Y en las hembras, a temperatura de 17 grados Celsius, se presentó una mayor predominancia en el estadio de crecimiento, y unos pocos se encontraban desovados y otros pocos en estadio premaduro. Y en los machos se encontró también, igual que en las hembras, se encontró homogeneidad en los mismos estadios. Se encontró los mismos estadios que se encontraron en la temperatura de 17 grados centígrados en los machos, también en la hembra. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? No, compañero. Ninguna, compañero. Entonces voy a dejar a nuestro compañero Kenneth que nos explique sobre las discusiones de los resultados. Buenos días, doctora, compañeros. Para culminar la exposición de nuestro artículo, en general el tema sería el efecto de la temperatura sobre la morfología y reproducción del erizo de mar. Cierro con las discusiones, que haría un breve resumen sobre todo lo que han expuesto nuestros compañeros. Las discusiones dirían que los erizos de mar expuestos durante un periodo de 8 semanas a condiciones controladas con temperaturas mayores a su ambiente mostraron variaciones de morfología y reproducción respecto a los individuos de la población natural. La temperatura influye sobre diferentes parámetros fisiológicos de los erizos de mar. Como explicaron anteriormente, se expuso a 17 grados Celsius, 13 grados Celsius y 15 grados Celsius. Y fueron estudiados en base a estas tres temperaturas. Sin embargo, el peso del organismo completo y de las estructuras calificadas no difirieron entre los tratamientos. Órganos como la linterna de Aristóteles y el caparazón suelen mostrar respuestas a cambios ambientales de forma gradual, mientras que los órganos de metabolismo más rápido y de funciones de obtención y almacenamiento, como gónadas e intestino, muestran respuestas más rápidas. El incremento del diámetro del caparazón fue mayor en los individuos expuestos al tratamiento térmico de 15 grados Celsius para ambos sexos. Si bien no se observaron diferencias en el incremento del peso total de los erizos de mar expuestos a los diferentes tratamientos, el peso seco de los órganos internos presentó diferencia. Tanto el peso seco del intestino como el de las gónadas se observó un aumento de peso relacionado con el efecto de la temperatura. Los valores más altos se observaron en el tratamiento de los 15 grados Celsius. Los resultados obtenidos indican que tanto la temperatura como el sexo influencian en el peso seco de la gónada y que estos factores interaccionan entre sí, dado que el peso seco de la gónada fue mayor y a su vez los machos presentaron gónadas de mayor tamaño. En conclusión, con el tema
los estudios realizados determinaron que la temperatura adecuada para que los erizos de mar crezcan en sus condiciones adecuadas es la de 15 grados Celsius. A pesar de que con 13 grados Celsius tienen una menor tasa de mortalidad. Estoy ocupado ahorita. Presentan una menor tasa de mortalidad con 13 grados centígrados. Pero esto es con los 15 grados Celsius donde presentan el mayor desarrollo, su mayor desarrollo y crecimiento. Son las condiciones más óptimas. Cuando crecen en 15 grados Celsius. Esto fue toda nuestra exposición. No sé, doctora, si van a haber preguntas o compañeros. Sí, muy bien, está bien, ya terminó. Bueno, entonces tengo algunas preguntas. En general, me gustaría mucho que respondieran en este caso los ingenieros, pero antes de proceder a hacer las consultas, las preguntas a los expositores del artículo científico, me gustaría expresar que un excelente trabajo, ¿verdad? En todo lo que fue la estructura, la organización, la iniciativa de tomar, de hacer los tratamientos y sobre todo de colocar la ubicación geográfica. Bueno, la primera pregunta me gustaría que tanto Lester y Kenneth puedan contestarlas, por favor. Ya escuchamos a la ingeniera porque está un poco relacionado con esta parte de los tratamientos. No sé si pueden habilitar sus cámaras, ingenieros. Muy bien, gracias. Y nuestro ingeniero Lester, por favor, si está con nosotros, no tuvo problemas para salir. Excelente. Vamos a escuchar un poquito que me puedan explicar cualquiera de los dos. Son dos preguntas. La primera es, ¿por qué el estado fisiológico es un determinante de las especies en el caso como los equinoideos constituyen como especies claves? ¿Por qué? Esa es la primera. No sé cuál de los dos quiere responder. Eso está en el artículo, ahí lo dice. No sé si alguno de ustedes puede responder. No recuerdo muy bien cómo lo que decía en el artículo, pero más que todo sería por su fisiología, sería más que todo, como es externa, ya es un poco sería un poco atemorizante debido a lo que son como las espinas que ella carga. Fisiológico. Es que estamos hablando de por qué el estado fisiológico es un determinante de la especie. Fisiológico, estamos hablando fisiológico. Ahí lo dice en la introducción. Solo agregué la pregunta, Lester. Usted lo mencionó de una forma muy general, pero si se comprende la relación del objetivo de la investigación, me gustaría que respondiera. No sé si pueden responder alguno, porque de eso trató en realidad la investigación. Kenneth. Pues no Lester. recuerdo muy bien, no lo recuerdo Ya. muy bien. Bueno, vamos entonces a hacer la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere? ¿Me puede dar un ejemplo, ya sea el ingeniero Lester o el ingeniero Kenneth, sobre cuáles son esas estructuras calcificadas? ¿Cuáles son esas estructuras calcificadas que se mencionan en el artículo científico? Están ahí. ¿Cuáles son esas estructuras calcificadas que están también en discusión como se mencionan en el artículo? Ajá. Permítame que...
Las estructuras calcificadas no serían por decir, el cuerpo cuando ya está, como lo que nos mostraron en lo de la gira de tela. Las partes que se miraban, ¿cómo poder decirlo? Como por decir que se miraba como el caparazón o solo se miraba ya Exacto, el exacto, espécimen ya exacto, estaba muerto, por exacto, decirlo. exacto. Esa es una. Muy bien, Lester, muy bien. Muy bien, Lester, muy bien. Pero también está la linterna de Aristóteles, ¿verdad? Entonces, solo sería para finalizar una pregunta que me gustaría si puede responderla el ingeniero Kenneth. ¿Es determinante entonces la relación de la temperatura y el sexo? ¿Cómo dijo? ¿Es determinante la relación de la temperatura y el sexo? Del sexo, no recuerdo bien, sí, pero es más que todo con los parámetros fisiológicos de los erizos, pero no Ujú. recuerdo. Tiene que ver con el sexo, que ¿Alguien puede se afecta ampliar? al sexo o solo Ajá, los parámetros ajá, fisiológicos. ajá. ¿Pero alguien puede ampliar un poquito? Sí, es determinante porque, Sí, como yo mostraba, tanto la temperatura como el sexo influyen en la exacto. morfología, Así tanto es. tanto de los órganos, de las partes externas del erizo, como de los órganos, como de las Exactamente. gónadas, la linterna de Sí, Aristóteles. muy bien. Excelente. Bueno, Además también, doctora, que ujú, la temperatura ayuda bastante con lo de la reproducción de los erizos. exacto. Muy bien. Bueno, vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros excelentes expositores. Y vamos a dar paso para la siguiente conferencia. Pueden inhabilitar sus cámaras, pero recuerden que al finalizar estas exposiciones tenemos que hacer la retroalimentación para que suban la exposición con algunos detallitos que hacen falta, nada más. Entonces, Doctora, excelente. Sí, sí, disculpe, ¿nos sí. puede dar la oportunidad al grupo de macroalgas? Muy bien. No sé si el grupo que sigue, le voy a comentar, es Dani. Es el grupo de Dani. ¿Estarían de acuerdo el grupo de Dani de ceder el espacio a sus compañeros? ¿Está con nosotros Dani? ¿Puede habilitar la cámara y Henry también, por favor? Habiliten sus cámaras para poderles ver sus caritas. Gracias. ¿Está también Dani con nosotros? ¿Puede habilitar su cámara? Sé que tiene problemas con el micrófono, pero no sé cómo está con la cámara. Estoy de la cámara de la compu, pero del audio del teléfono. Ya me hizo usted reír, ya me hizo la mañana. Bueno, esos son gajes del oficio, no se preocupe. Pero la pregunta es, ¿estarían ustedes en la disponibilidad de cederles el espacio y podrían ustedes después exponer? Pregunto, porque no quiero... Eh, Ajá, bueno, la verdad, como dijo el compañero, que nosotros le entendemos que él tiene permiso, ujú, entonces nosotros estamos en la disposición de ofrecerle nuestro cupo por el momento. está bien, muy bien, está bien. Entonces, pero ustedes podrían exponer después de que ellos terminen porque solo tendrían hasta las 9:30, ¿verdad? Estimado Henry, Nazari, creo que le tocaría y Karen. Pues fíjese que no sé, consultaría con los demás compañeros a ver si tienen cosas que hacer Ajá, y muy ya. bien. Entonces sería de consultarles a ellos y no sé si están ahorita con nosotros, solo para terminar de consultar. Nelson, Beverly, ¿están con nosotros? ¿Pueden habilitar sus cámaras? Nelson. Ajá, muy bien, gracias Michelle, Beverly. Y yo no sabía que era como solo le puso Michelle y generalmente le pone Beverly. Y Nelson está con nosotros. Nelson, ¿puede habilitar su cámara? No sé si está con nosotros, Nelson, porque si tienen algún problema después de las 9:30, me lo hacen saber ahorita, por favor, para ver qué podemos hacer.
¿Tienen algún problema de 9:30 a 10? Creo que la compañera Beverly va a salir o algo así. Michelle, Beverly, Yo- ¿puede responder? ¿Sí? Sí, doctora, yo voy a un examencito de bioquímica, pero no sé a qué horas empezaríamos, doctora. A las 9:30, por eso le estoy preguntando, porque no quiero interferir en sus otras actividades. Pregunto, Sí, porque hoy tengo laboratorio y ¿a es qué de horas empieza? forma, ¿A qué horas empieza? bueno, ahorita supuestamente es que como la doctora se había quebrado, no se Se iba a dar habían la clase, pero fracturado. igual, la de las 8 no, porque esa es su hora, ¿verdad? Ajá, Pero sí teníamos examen. ya. Bueno, entonces hagamos una cosa. Podemos trasladar un horario que ustedes puedan exponer. Puede ser el mismo lunes. Lo único que a las 8 yo no podría. Voy a ver cómo hago para ajustar que sea a las 8. Entonces, pero Ajá. quedaría a las 8 el primer grupo que sería de Pedro y de ahí el siguiente grupo serían ustedes a las 8:30. Pero tenemos que tratar de ajustarnos a los tiempos, ¿verdad? Los grupos para que podamos terminar. Bueno, entonces le vamos a dar paso al grupo. Gracias por comprender. Y quedamos entonces para el lunes, ¿verdad? Ok, doctora. Muy bien. Ahora, yo sí le voy a pedir, mi estimado Dani y sus compañeros, que por favor traten de conseguir una computadora en ese tiempo, en ese lapso, Dani, para que no vaya a tener problemas como ahorita, para que se le pueda ver la cara en el momento de la exposición. Tal vez puede conseguir en un momento dado para el lunes ya una computadora que usted pueda tener, pueda verse su cara, ¿verdad? Se lo voy a solicitar, por favor. Bueno. Es necesario que todos se puedan ver. Bueno, vamos a dar inicio, pero antes de compartir pantalla, vamos a mostrar el artículo de los compañeros, que es del de macroalgas, ¿verdad? Vamos a ponerlo en pantalla en este momento, ¿verdad? Este es, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a darle paso a tener con nosotros, compartir la exposición del artículo científico, ¿verdad? Que se titula Macroalgas marinas del litoral rocoso neovolcánico de Veracruz, México. Para ello tenemos con nosotros a los ingenieros Karen Marcela Boquín Humansor, a la ingeniera Nazari Paulette López Montoya y el ingeniero Henry Eduardo Ordóñez Fuentes, quienes nos van a compartir este interesante tema. Con ustedes, los ingenieros. Vamos a compartir en este momento, trasladarle los derechos a los jóvenes para que la sala quede totalmente de ustedes. La sala es de ustedes, ingenieros. Buenos días, compañeros y maestros. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. Bueno, hoy voy a hablarles acerca sobre las macroalgas marinas del litoral rocoso neovolcánico de Veracruz, México. Los expositores de este artículo serán Karen Marcela Boquín, Nazari Paulette López y Henry Eduardo Ordóñez. Como un breve resumen, compañeros, les voy a hablar acerca de esto. Que se dice que el artículo científico está basado en la investigación de macroalgas marinas. Permítanme, del litoral rocoso neovolcánico de Veracruz, México.
Los ambientes de los litorales rocosos del estado de Veracruz, México, son sitios únicos en los que las riquezas específicas macroalgal han sido poco estudiadas. Como un paréntesis, esta zona, pues, como podemos ver, no ha sido o no está al 100% estudiada. O sea, hay muchas especies por descubrir. Por si a un caso en un futuro queremos animarnos a la investigación y poder viajar a esos lugares. También tenemos que carencias de listados florísticos completos y de un seguimiento de los cambios en las poblaciones alcaldes. Siguiente, compañera. Podemos apreciar lo que es la taxonomía, como el dominio eucaria, pertenece al reino plantae, filo rhodophyta, que tenemos las algas rojas, como el filo clorofita, tenemos las algas verdes. Y como el reino protista, el filo oprofita. Como uno de los objetivos de nuestra investigación ha sido construir el conocimiento de algas de los ambientes rocosos veracruzanos, ubicados en la playa del Paraíso, playa Villarrica y playa Muñeco, los cuales están influenciados con las estribaciones del eje neovolcánico. A ver, les explico un poco del eje neovolcánico. El eje neovolcánico es un cinturón de volcanes, de rocas, que une desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. Es como un cinturón que podríamos decir que iniciara, un ejemplo así más o menos, para que sea una idea, que iniciara desde Choluteca hasta Puerto Cortés, por ejemplo, hasta las playas de Puerto Cortés, y que fuera como una línea de puros volcanes o puras rocas. Bueno, tenemos que determinar el hábitat litoral de la especie de macroalgas marinas del litoral rocoso neovolcánico de Veracruz, México. Para darle un poco más, podemos dar un poco que la biodiversidad de algas en los litorales de México tiene un estimado de 800 a 1100 especies. Está distribuida desde los océanos Pacífico y Atlántico, que es lo que les hablaba, que como es un eje neovolcánico que conecta el océano Pacífico y el océano Atlántico, cierta cantidad de especies están en la parte del océano Pacífico y otra cierta cantidad están en el océano Atlántico, que entre ellas hacen de 800 a 1100 especies. El estudio de esta diversidad algal ha tenido la relación de descripciones y listados florísticos. Esto nos permite conocer cuáles son las especies que disponen en el entorno y de otra forma integrar las floras locales y regional, diseñar o hallar patrones biográficos, concretar regiones prioritarias de conservaciones y plantear estudios ecológicos de uso y manejo de subsistencia de especies. Bueno, para agregar algo más, compañeros, podemos decir que las macroalgas son de forma alta, algunas son muy altas, algunas son onduladas y algunas son muy delgadas. Podemos encontrarlas en México, como posiblemente estábamos hablando, en la península baja de California, en el Golfo de México y en el Mar Caribe. También podemos hablar de algunas generalidades de las macroalgas que podrían ser, que son algas pardas, en su mayoría, y gran tamaño, dice, y algas con tonalidades rojas y verdes, que fue los filos que les hablé anteriormente. En algunos casos, algunas logran crecer hasta 30 metros. A veces el crecimiento de las algas va a depender de la profundidad. Porque, un ejemplo, si hay una roca en lo profundo y están adheridas a una roca, ellas buscan la luz, tienen una atracción positiva hacia la luz, una parte que se llama el fototropismo, que podemos también hablar que son hogares de una gran cantidad de especies, como en parte podrían ser especies que son muy buscadas por los pescadores. También se asemejan bastante con los arrecifes coralinos, ya que tienen una importancia productiva, como los humedales y selvas tropicales. También podemos ver que son amenazadas, las algas presentan unas grandes amenazas, como los cuales son las lluvias, una gran cantidad de organismos herbívoros que se alimenten de ella y puedan una sobrepoblación y puedan hacer que ellas desaparezcan, ¿verdad? Y también podemos hablar sobre lo que es el cambio climático, que el cambio climático podría afectarnos en la parte de las temperaturas, que vayamos a tener temperaturas más altas de las que las algas puedan necesitar para reproducirse o mantenerse, o temperaturas muy bajas también.
y también algunos nutrientes que podrían venir afectando lo que es la parte nutricional de ella. Y una ventaja que podríamos decir que tenemos con las macroalgas es que fijan el carbono y ayudan a mantener la calidad del agua. Una cosita más antes que me olvide, son organismos autótrofos, producen su propio alimento y también podemos decir que son grandes productores de oxígeno y cumplen un gran, podríamos decir, ellos cumplen una gran fuente o un gran papel, que son una gran fuente de alimento en la parte de la red trófica para organismos invertebrados y vertebrados. Con ustedes los dejo con mis compañeras. Jóvenes, no sé a quién le corresponde seguir. No se escucha. Es a Marcela, doctora, pero Es que tiene inhabilitado el micrófono porque no se le escucha nada. Ya, doctora, ya. Ahora sí. Sí. Muy buenos días tengan todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es la ubicación geográfica de la investigación que se llevó a cabo de lo que es en el estado de Veracruz, ubicado en el centro oeste de México, el cual posee un litoral de 745 kilómetros, el cual está formado por ambientes rocosos, por ambientes costeros heterogéneos, que esto quiere decir que está formado por elementos de distinta clase o naturaleza, que son influenciadas por las aguas del Océano Atlántico que llegan al Golfo de México. Los litorales rocosos que presenta el estado de Veracruz se restringen a dos porciones en la parte central del Golfo de México y son únicos desde el punto de vista de la biodiversidad y ecología de las especies. Les voy a hablar acerca de donde se llevó lo que son las áreas de recolecta de las macroalgas marinas, las cuales fueron recolectadas en las siguientes 3 localidades, que fueron Playa Paraíso, Playa Villarrica y Playa Muñecos, que están ubicadas en el municipio de Actopan, estado de Veracruz, al noreste de la ciudad. Podemos observar en la figura 1 lo que es la imagen del mapa de la ubicación de donde se recolectaron las macroalgas marinas, que es Playa Muñeco, Playa Villarrica y Playa Paraíso, que la Playa Paraíso es una playa tipo arenoso pedregoso y rocoso pedregoso, sujeta a emersión y sumersión constante. Se identifican 2 porciones que son noreste y sureste. En la porción noreste se ubican las siguientes zonas, que son la zona intermareal expuesta, la zona protegida tipo rocoso arenoso y la zona 3, que es una zona protegida de tipo rocoso pedregoso. Y por último tenemos lo que es la zona 4, que son terrazas expuestas en la porción sureste. En la porción sureste tenemos lo que son la zona 1, que es la zona manglar, y la zona 2, que es la playa arenosa con afloramiento rocoso. La playa Villarrica es una playa tipo arenoso rocoso, donde se ubican las siguientes zonas. Hay una zona protegida que es de tipo arenoso pedregoso y la zona 2, que es una zona macizos rocosos con facies expuesta a fuerte oleaje. Y por último, tenemos la área de recolecta en lo que es la playa Muñecos, que la playa Muñecos es una playa abrasiva con acantilados en donde se encuentran las siguientes zonas. Zona 1, macizos rocosos expuestos a oleaje fuerte, zona 2, que son macizos rocosos protegidos, y la zona 3, que son pozas intermareales. Materiales y métodos. Las recolectas se llevaron a cabo durante las épocas de lluvia y también en épocas secas. Las algas se tomaron al azar del intermareal rocoso hasta 2 metros de profundidad. Todos los ejemplares se desprendieron del sustrato de forma manual o con ayuda de espátulas. Se transportaron en bolsas resellables. En el laboratorio, ya estando dentro del laboratorio, se colocaron en frascos de plástico de 500 ml transparentes y de boca ancha. Se vertió una solución de agua de mar
formaldehído al 4% en los frascos con las muestras para fijar los ejemplares. Estando también ya dentro del laboratorio, el material se depositó en la sección ficológica del herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional IPN. Las observaciones morfométricas de las algas, tanto externas como internas, se realizaron con un microscopio estereoscópico. Tenemos lo que son los resultados. Como resultado se determinaron un total de 45 especies, 18 especies, como podemos ver aquí en el gráfico, que fueron la división mejor representada, que fue la división clorofita, que se determinaron 18 especies. De la división rodofita se determinaron 16 especies y de la división ocrofita se determinaron 11 especies. Como podemos ver, la familia mejor representada es la familia de la división rodofita, que se identificaron las Rhodomelaceae y las Corallinaceae con 4 especies cada una. Mientras que para las clorofitas, que se identificaron 16 especies, fueron Clarodophyllae y Dictophaceae respectivamente con 6 especies cada una, al igual que también para las ocrofitas. Los dejo con mi siguiente compañera. Buenos días. Yo voy a dar continuación a los resultados. Y tenemos aquí que durante las épocas secas se registró una riqueza de 38 especies, mientras que en la de lluvias se encontraron 27 especies. Dentro de las playas que se encontraron una mayor riqueza específica fue la playa Paraíso con 37 especies, seguida por playa Villarrica con 22 especies y por último playa Muñecos con 17 especies. Y si bien podemos observar que la que presentó una mayor variedad fue la playa Paraíso. Dentro de las conclusiones que tenemos en el artículo son las siguientes. La flora tropical del litoral rocoso neovolcánico de Veracruz es de tipo tropical. O sea, esta flora puede ser muy diversa, en algunos casos puede presentar mucha altura y puede ser muy frondosa. Esta alberga el 31% de la flora algal de la región. Dentro de los nuevos registros, en cada una de las localidades, se refleja que aún prevalece una brecha en el conocimiento de la riqueza algal de la región. De manera general, es posible decir que los litorales rocosos son ambientes únicos del Golfo de México. Como les hacía mención mi compañero Henry, estos son netamente, su origen es de México, cuya franja se ve influenciada por el eje neovolcánico. Presenta una flora algal tropical con afinidad a las floras adyacentes del estado de Veracruz, tales como las de Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Dentro de la riqueza algal de las localidades muestreadas por la LRNB es de 140 especies, lo que representa un 31% de la flora regional del estado de Veracruz. El hallazgo de los nuevos registros incrementa la flora del estado a 450 macroalgas marinas, dado que la riqueza específica en estos ambientes continúa aumentando. Es importante sumar el esfuerzo en los registros de la diversidad algal que alberga esta región, considerando tanto los sitios que han sido estudiados como aquellos sitios poco o nulamente explorados. Dentro de las discusiones tenemos las siguientes. El total de especies determinadas en este trabajo fueron 45 especies, que constituyen al 33% de las algas previamente registradas en la zona de muestreo.
fueron 134 especies y un 10% de la del estado de Veracruz, 423 especies. La flora descrita, como mencionado anteriormente, es de tipo tropical, ya que se encuentra en una zona donde la isoterma promedio anual oscila de un 25 grados Celsius. Esto quiere decir que poseen la misma temperatura a otras cosas de su misma naturaleza. Considerando que la flora regional de la lista acumulada de especies a lo largo del tiempo indica la posibilidad de encontrarlas en las localidades de la región en ciertas épocas. La flora algal descrita presenta una afinidad con las regionales de las costas del Golfo de México y Mar Caribe. La división rodófita ha sido señalada como la que posee mayor riqueza de especies tanto en el estado de Veracruz como Playa Paraíso, Playa Muñecos y Playa Villarrica. Como hacía mención la compañera Marcela en los gráficos, podemos observar que la división rodófita fue la que presentó mayor variedad. Bien, muy bien. Antes de pasar a las preguntas, no sé si todavía Henry está con nosotros. Doctora. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, quiero que vayamos a la parte de la diapositiva de método, resultados. Quiero solo ver algo, a ver si logré ver bien algo. Vamos atrás. Vamos atrás. La siguiente ahí. Sí, antes. Bueno, muy bien. Entonces voy a hacer las siguientes preguntas. Cualquiera de ustedes puede responder. Consultando, ¿se encontraron algas calcificadas? ¿Y cuál era la familia? ¿Jóvenes? En el, Algas sí, calcificadas, doctora. sí, Sí, las encontraron. sí, dentro del artículo. O sea, está en la investigación, pregunto. ¿Se encontraron dentro de la investigación? Dentro de la recolecta, no, porque ellos hicieron todo su... Pues le voy a Bajo mostrar 2 que metros. sí. Bajo 2 metros de profundidad. Aquí está, ¿ve? ¿La logran ver? Es coralinace. Lo que pasa es que, ajá, sí, sí había y habían imágenes también que no las logré ver en los resultados este cuadro está ahí en el artículo. Entonces van a tener que incorporar eso porque no lo mencionaron, dieron algunos elementos, hicieron lectura de algunas discusiones, pero era importante que mencionaran estos aspectos, mis estimados ingenieros. ¿Verdad? Porque está toda esta información. Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál fue la familia mejor representada? Fue la familia de las rodofitas. Ajá, muy bien. 18 especies identificadas. Sí, muy bien. Hay una distinción. ¿Cuál es la diferencia en las épocas? Porque hay una época seca de colecta y otra. ¿Cuál es esa distinción? ¿Pueden responder? La cantidad de la captura en una se da más que en la otra. No captura, colecta. Colecta, realmente Sí, la colecta durante las exacto. épocas de lluvia se dificulta un poco más. Sí.
Ahora, me gustaría que pudieran ampliar un poco sobre la forma de preservación. En este caso no va a responder la ingeniera Marcela, va a responder el ingeniero Henry o la ingeniera Nazari. ¿Cuál fue el método para preservar? ¿Cuál era el protocolo para preservar las muestras? ¿Cómo se preservaban? Se transportaron en bolsas reselladas. En el ¿Cómo? laboratorio. Se transportaron en bolsas reselladas. No, ese es el transporte, pero ¿cómo se preservaron? En la bolsa 500 resellada. ml de agua marina. Frasco. ¿Cómo? Uno a la vez tiene que hablar porque los dos no les escucho. Se vertió en una solución de agua de mar conforme Ajá. al pedido del 4%. Sí, así es, sí, así es. Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Qué entonces en sí permite este estudio dentro de la relación de este trabajo? Por ejemplo, como fue un total de tantas especies determinado, ¿qué porcentaje constituye en esa zona de muestreo? Porque al final, ¿cuánto fue el total? Porque en la discusión muestra que son un total. Pero me gustaría saber qué constituye en porcentaje. Esa constituye el 31%. 33% dice aquí. Perdón, sí. Ajá. El 33% de las algas provenientes de la región, de la zona donde Y ajá. Y del estado de Veracruz, ¿cuántas especies son? del estado de Veracruz Ujú. tenemos, esta se alberga un 31%. No. La cantidad Total, sí, total de especies. tenemos 423 especies. Sí, así es, así es. Entonces, ahora sí, esta pregunta última. ¿Cuál es entonces esa relación de la riqueza específica con relación a la afinidad que existe entre esas macroalgas encontradas en las playas? ¿Cuál es esa relación entre esa afinidad? ¿Qué fue lo que ustedes lograron encontrar de interesante en la lectura? ¿Pueden responder? De la afinidad que existe entre las macroalgas encontradas en las playas del litoral neovolcánico de Veracruz y la región del estado. ¿Cuáles fueron esas afines? Bueno, entonces vamos a solo para terminar, agradecerles por su participación. Estoy muy contenta, han hecho un buen trabajo. Doctora, Ujú. es que no tenía habilitado el micrófono, ya rato estaba hablando. Ajá. La pregunta era respecto a la afinidad que existe entre las macroalgas, el total de 45 encontradas, a las otras en el litoral rocoso, a las otras del estado de Veracruz, del estado regional, del estado de Veracruz. Ajá. Sí, el total son 43 especies afines. Sí, son según 43 especies sí. afines, que esas especies se distribuyen entre zonas rocosas de lo que son Tuxpan y el Pulpo, que son, por decirlo así, localidades situadas al noreste del estado de Veracruz. Ujú. Sí, Entonces, ajá. dígame. Entonces, pero esa afinidad que comparten, ¿a qué se refiere? Es mi pregunta. Ese es el total de especies, pero ¿cuál será esa en realidad, esa afinidad? ¿A qué se refiere? Que ¿A qué se presenta la refiere la afinidad? Ajá. presenta la afinidad que son con las regiones de las costas del Golfo de México, Ujú, las ujú. encontradas. Exacto. A eso sí, a eso sí. Muy bien, muy bien. Entonces nos vamos a quedar aquí, solo vamos a recapitular lo siguiente.
Les agradezco mucho, no se pueden salir de